Vamos a empezar, son la unidad 6 y la unidad 7 que le tengo que dar a ustedes. Son métodos muy importantes, se denominan reológico, esto análisis, método para evaluación de aptitud industrial del trigo, ya que esto me determinan si la harina puede ser panadera o no va a ser panadera. Normalmente, en Argentina es un país que consumimos mucho pan. Por lo tanto, el trigo siempre se basa en estos métodos para determinar su calidad. El primero que tenemos es el alveógrafo de Chopin, que es un aparato el cual me determina elasticidad, tenacidad y también me determina la fuerza del trabajo que tiene. Bueno, el alveógrafo de Chopin tiene una amasadora, un marco laminador, una cámara de fermentación y la unidad de insuflado. Ustedes por eso me gustaría que vean el videito que tienen al final de cada uno de estos métodos, ¿no? Este es el aparato, ese es un alveógrafo del Chopin. Son equipos suizos normalmente. Acá tenemos la amasadora con una bureta, esto es para medir la cantidad de agua que le he hecho, porque tiene que ser exacto. La técnica dice que por tanto gramo de agua necesita tanto gramo o tantos mililitros, tantos gramos de harina, tantos gramos o mililitros de agua. Después acá tiene una ranura donde lo va a laminar, va a salir la masa enlaminada. A ver si la puedo marcar a la ranura. Acá tiene una ranura que va a salir la masa laminada. Después viene un aparatito que es una bandejita en esta forma, donde se pone la galletita de agua, la masa, y con un sobador, con un palito, la sobamos para que se estire al, a la altura deseada. Luego esto acá tiene unas cámaras de reposo que están a determinada temperatura y humedad, se deja reposar durante media hora y luego se coloca acá, en esta parte de acá del aparato, que es un insuflado. Eso va a hacer que la masa se infle como si fuera un globo, un chicle. Y esto acá tenemos para hacer el alveograma. En esta forma es mecánica, ¿no? Que es por presión de aire, que va a levantar la aguja y acá tengo la gráfica, va a ser más o menos así. Y si no, acá en la forma ya más digital, que la hace automáticamente digital el aparato. Bueno, está el procedimiento, que se deberá usar a temperatura ambiente de 25 grados centígrados, más o menos 2 grados centígrados, por lo tanto siempre el ambiente tiene que estar con aire acondicionado, no podemos trabajar en mucho menos de 18 grados en invierno, ni en verano trabajar a 32, 35 grados de temperatura ambiente, porque eso siempre ¿Por está qué, todo controlado. profesor? ¿Cómo? ¿Por qué el tema de la temperatura? Porque ya está especificado a esa temperatura para estandarizar las temperaturas, ya que la temperatura está muy relacionada con la humedad ambiente. Si yo tengo mucha Ah, temperatura, lo más probable es que tenga también elevada humedad ambiente. Y claro, esto me va a modificar mi resultado final. Y para no andar está bien. haciendo tabla de corrección, es más fácil corregir la temperatura ambiente a través de un aire acondicionado que no trabajar corrigiendo por tabla la temperatura del ambiente. Ah, gracias. Bueno, acá tenemos, con la bureta agrega un volumen de solución cloruro de sodio necesaria para obtener un equivalente a 50 mililitros por cada 100 gramos de harina. Cloruro de sodio es sal, chicos, la sal de mesa. Digamos, es una solución de agua con sal de mesa, se le agregan 50 mililitros cada 100 gramos de harina. Siempre más o menos esa es la proporción de agua, el 50% de la cantidad de harina que yo tengo. Bueno, para la amasadora se colocan 250 miligramos de harina, por lo tanto se van a utilizar unos 125 mililitros de solución acuosa. Se pone en marcha el motor y esto va a empezar a amasar la masa. Este amasado dura 8 minutos. Se detiene 8 minutos de amasado, se debe detener el motor y volverlo a poner en marcha en sentido inverso, o sea que primero gira en sentido antihorario y luego en sentido horario, por otros 8 minutos hasta que la masa quede bien formada. Una vez que queda la masa bien formada, van a empezar a sacar por abajo
las planchas de masa. La primera parte se corta, se descarta porque siempre no está bien formada. Y luego sí se empiezan a formar las galletitas. A ver, cortar. Bueno, cortar cada pieza de pasta con el sacaboca circular. Primero salen masas cuadraditas, ¿no? Después tengo un sacaboca circular que lo hago, la dejo bien redondita. Esto redondito es lo que voy a poner yo en la cámara de fermentación, en la cámara de fermentado, como dice acá, por 26 minutos. Esto se hace por quintuplicado, chicos, 5 veces. Cada 5 veces se hace eso. Bueno, acá dice poner en posición un papel para el Profe, gráfico. Sí, decime. ahí tengo una duda. ¿Por qué por 5 veces? Porque la técnica te dice que la curva es el promedio de las 5 masas. Eso, Bien, o sea que vos después, una vez que tengas las 5 curvas, sacás un promedio. exactamente. Normalmente siempre todo lo que es análisis se hace por duplicado, ya sea análisis comercial, el visteo, que después le vamos a ver más adelante sobre eso, o el método Wood para extracción de aceite, el método Kendall para proteína, siempre lo debe hacer por duplicado. El alveógrafo de Chopin lo que tiene que se hace por quintuplicado, se hace por 5 veces. El extensograma también por duplicado y el farinograma también se hace por duplicado. Siempre se hace así Bien, para evitar error, a ver si por ahí vos podés cometer un error humano y puedes llegar a ver alguna falla, y esto te determina la falla. Bueno, acá está. Pone en posición el papel gráfico en el tambor registrador. Esto en el caso que sea mecánico, ¿no? El tambor con la aguja, que sea mecánico, se pone en posición el papel gráfico. Registrar, se llena la pluma, marcar la línea 0 a lo largo del papel y volver el tambor a la posición inicial. Asegurarse que el nivel de agua de la ampolla de vidrio esté en 0 y que la llave de la operación se encuentre en la posición 1. Bueno, eso es todo muy técnico, chicos. Acá tenemos el tambor. Acá se encuentra la posición de partida, desde donde va a empezar a graficar el papel. Acá la pluma, a medida que va a ir subiendo, va a ir aumentando la presión, por lo tanto va a ir subiendo. Una vez que el globo ya llega a la presión máxima, se hace más finito, más fácil de inflar, y va a empezar a bajar esa presión hasta el momento que se reviente, que ahí la aguja cae bruscamente. Y ahí nosotros tenemos los parámetros P y los parámetros L. P es la altura y L es el largo. Ahora vamos a ir a leer para qué son cada parámetro. Obtención de datos, su interpretación. Acá tenemos P, está relacionado a la tenacidad. ¿Qué tan tensa es esa masa? ¿Qué tan fuerte es esa masa para estirarla? Y L, la elasticidad, cuánto se estira. Fíjate que acá tenemos las 5 curvas superpuestas. Después lo que se hace un promedio de estas curvas automáticamente. profe, y ahí harías el promedio de P, de L y de Claro, C. P, L y G. Ah, y G. Bien. G, 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 G. Sí. Fíjate que el trabajo está dado por 1,32, que es una constante, por G al cuadrado, por S sobre L. S es la superficie, o sea, hay un aparato para medir el área. La computadora te lo tira automáticamente, si no hay un aparatito que vos lo vas pasando todo acá, se pasa todo acá arriba de las curvas y te da S, que es la superficie debajo de la curva, el área debajo de la curva. Altura P, bueno, el promedio de la altura máxima obtenida de la curva expresado en milímetros. Este valor determina la tenacidad de la masa, ya que mide la máxima presión ejercida de la masa en el insuflado. Como le venía diciendo, que a mayor presión, más alto va a ser P. También se relaciona la medida de la consistencia o estabilidad de la masa. O sea, ¿qué tan estable es esa masa? Si la masa no es estable, P va a intentar aflojar antes y a caerse mucho antes de la curva. Dicho valor está relacionado con la absorción de agua. La absorción de agua se determina en el farinograma, ahora lo vamos a ver. A mayor P, mayor absorción de agua. P, 120, excelente. 40, muy bajo. Estos son los valores comunes de P. Entre 120 es un valor muy bueno, 40 es un valor muy bajo, o sea, muy poco tenaz.
y por arriba de 120 son valores excesivos. Son valores muy altos, 200, 240, son valores de masa muy tenaces y eso también dificulta la producción de pan. Siempre se buscan que los valores estén en el medio y que sean excelentes. Longitud de la curva, valor L, es el promedio de la longitud obtenida de la curva expresada en milímetros, se mide a lo largo de la línea desde cero y desde que comienza la curva hasta el punto de la línea que cae verticalmente. O sea, si yo tengo la curva así, L sería de acá a acá está dado L. P era esto. Y esto acá es G. ¿No? Lo que Profe, no vamos se ve. Ah, ¿Estabas haciendo la curva? dibujé la curva ahí. ¿Te están viendo los apuntes míos? No. O sea, sí se ve se ve donde dice longitud de la curva, área de la curva, pero no se vio lo que dibujaste. Acá al Sí, yo lo costado. vi, yo lo veo, profe. Yo lo veo bien. Se ve que se tildó la imagen. Sí, ahí está, ahí me apareció. Ah, bien, 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 bien. Acá dibujé la curva, digamos, y puse los valores nada más. P, L y G, ¿no? Bueno, el valor L está relacionado con la elasticidad y extensibilidad de la masa. O sea, qué tan elástica y qué es tan extensible, qué tanto se puede estirar esa masa. Después, bueno, el área bajo la curva es S, es el promedio del área de las curvas expresada en centímetros cuadrados. Para determinar el área debe dibujada una curva promedio. El área de la curva promedio es medida 2 veces con un planímetro, que es un aparatito especial, y da el valor promedio que se toma, ¿no? Una vez que yo tengo dibujada la curva, ¿no? Horrible la curva, pero bueno. El planímetro es un aparatito que tiene un eje acá, y con esto es un brazo extensible que lo voy a pasar en la curva. Y ese planímetro se va a ir moviendo y me va a dar el área bajo la curva, me va a dar esto. Lo que estoy midiendo yo es cuántos centímetros cuadrados tiene el área bajo esa curva, ¿no? Eso lo necesito para sacar más que nada el trabajo. Índice de hinchamiento, el valor G, que es el valor de caída, se denomina índice, es el promedio de la altura obtenida en la ampolla de vidrio cuando se produce la ruptura del alvéolo, o sea, la altura del punto final del eje X. En el gráfico, el valor G es igual a la raíz cuadrada del volumen del aire insuflado para formar el alvéolo expresado en centímetro cúbico. No sé si se entiende. Se mide esto acá, así. Acá tengo G. G es el volumen, es la raíz cuadrada del volumen del aire utilizado. Bueno, estos son datos técnicos. Lo importante, chicos, es esto. La relación LP es muy importante. Porque acá te va a dar qué tan buena es la masa para el pan. Porque por ahí puede ser muy tenaz y poco elástica, o muy elástica y poco tenaz, y eso afecta a la producción de pan. La relación LP, o sea, tenacidad-elasticidad, debe dar valores cercanos a 1. Es lo que yo quiero, que la relación L sobre P sea cercano a 1. O sea, que tenga la misma altura y la misma longitud. Esto representa una harina equilibrada. Una relación inferior a 1 da una masa muy elástica, pero poco tenaz, y una mayor a 1 da una masa muy tenaz y poco elástica. Después tenemos la relación PG, es una relación entre 5 y 7, determina valores ideales del alveograma, siendo PG igual a 12, un valor de harina muy tenaz, y PG igual a 3, un valor de la harina muy extensible. Estos son otros parámetros, ¿no?, para determinar qué tan tenaz y qué tan extensible es la harina. Pero siempre el valor más importante es P sobre L. Siempre se toma como estándar, digamos, ese valor. Y después tenemos el trabajo de deformación. ¿Cuánta fuerza tengo que hacer yo para deformar esa masa y formar el globo? Es uno de los valores más importantes de este análisis y representa el trabajo mecánico expresado energía por día a las 3 por gramo de masa, necesario para provocar la ruptura del alvéolo. Mide la fuerza de la harina. Se calcula por medio de la siguiente fórmula.
Bueno, la fórmula esa ya estaba arriba, 1,32 es una constante, G sería el valor de caída al cuadrado, S la superficie y L la elasticidad. Clasificación de los trigos de acuerdo a su trabajo. Trigo blando, un trabajo mínimo de 20, semiduro, 250, duro, 500. Nosotros nos ubicamos en este trigo chico. Nosotros siempre que vamos a hacer harina, en Argentina se produce realmente harina de trigo pan duro. Semiduro ya se dejó de trabajar. Superduro no se siembra al igual que blando en Argentina. Siempre vamos a buscar el trabajo óptimo sea 500 como máximo, o sea que ronde entre 450 y 500 más o menos. Esa fórmula del trabajo se puede decir que es una harina con excelente aptitud panadera. ¿Estamos ahí, chicos? Bueno, acá tienen el link donde pueden ver el trabajo del alveograma, cómo se hace realmente. Jorge, Sí, disculpa, buenas tardes. buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. Andaba perdido. Bien, bien, gracias. Jorge, se te escucha medio mal, todo entrecortado. O soy yo, a mí me están dando mal el internet, si no. No sé lo No demás. sé si a mis compañeros les está pasando. Hola, yo no, yo lo escucho bien. Sí, yo también lo escucho Bueno. bien. No, Sí, entonces el internet mío. sí. Yo tengo que Jorge, poner... Sí, decime. toda esa fórmula que estabas dando ahí de cómo sacar la dureza y todo eso nos van a preguntar en el examen. Más o menos te van a preguntar, pregunta que más o menos están haciendo, es, por ejemplo, el trabajo, cuál es el excelente, que sería alrededor de 500, ¿no? Que para un trigo duro, el que se siembra en Argentina, el valor 500, no te van a preguntar esta fórmula acá. Esa fórmula no. Ah, bueno, No, te van a ya preguntar estaba esto. perdido. Eso te van a preguntar. Igual que después acá, la relación P sobre L, sí, te va a decir qué relación P sobre L tiene que tener, Claro, eso sí. que es cercano a 1. P sobre G son 3, 4 valores, chicos, que se tienen que estudiar, pero hasta ahora nunca le han preguntado P sobre G, porque realmente lo importante es esto, es la relación P sobre L. Bueno. Y bueno, ¿qué significa P? ¿Qué significa L? ¿Y qué significa G? Eso sí se lo preguntan. Uh-huh. O saben. Bueno, muchas gracias. No es seguro que se lo pregunten, pero saben preguntar. Después, bueno, tenemos otro, el farinógrafo, perdón, de Bredenberg. Es un método que mide y registra la resistencia de una pasta al amasado. Determina la cantidad de agua que debe absorber una harina de acuerdo a su resistencia al amasado, la estabilidad y otra característica de las pastas durante el mismo. Pasta quiere decir durante la masa, el amasado. Principio, el farinógrafo registra forma blanda, ancha, el farinograma realmente es este aparatito acá. Acá tiene un amasador, va con agua a 30 grados centígrados, se trabaja, acá está una computadora, sí o sí, a donde registra la curva del farinograma, que es algo así. Y ahí nosotros vamos a ir viendo cómo va evolucionando esta curva a medida que va amasando, ¿no? Acá dice farinograma de Brede con amasadora grande, en este caso, 300 gramos de harina y amasadora chica de 50 gramos de harina. Con sistema de circulación de agua termostarizada, 30 grados centígrados, velocidad del papel de farinograma para, bueno, esto en el caso que sea manual, en este caso ya viene todo computarizado. Método con amasadora chica, ahí le dice chico cómo se mete, cómo se pone el método. Se coloca en la amasadora 50 gramos de harina con la base de humedad 14%. Esto es importante, saber la humedad de la harina, ya que yo le voy a estar agregando agua y si la harina es más húmeda me va a consumir más agua y si está más seca me va a consumir, perdón, si está más húmeda me va a consumir menos agua y si está más seca me va a consumir más agua. Y esto me va a cambiar los valores. Por eso es importante saber qué humedad tiene la harina en el momento del amasado. Bueno, acá está, llenar la bureta pequeña con agua a 30 grados centígrados, asegurándose que esté completa y llena y el ajuste automático en cero de la bureta funcione correctamente. La bureta está acá, que me va a indicar cuánta agua va a consumir. Normalmente se le pone
Es prueba y error, chicos, para saber cuánta agua consume. Se empieza con 50, 51, 52, 53, 57. Siempre se hace por prueba y error la cantidad de agua. Otra forma no hay de determinarlo más que la prueba y error. Es muy importante este método, ya que si yo soy un gran molinero y produzco mucha harina y vendo a fábricas de galletita, ellos me van a pedir a mí cuál es el índice de absorción de agua, para no errarle en la fórmula a ellos. Y yo le tengo que decir, el índice de absorción de agua es del 54%, o sea que quiere decir que va a consumir 54 gramos de agua cada 100 gramos de harina. Por eso es muy importante este análisis en lo que es pasta. Pasta, galletita o panadería también es muy importante para después no andar agregando agua o sacando agua. O agregando harina, digamos, que no se debe hacer realmente. Bueno, colocar alguna gota de tinta en la pluma, bueno, esto es otra vez el papel, en el caso se empieza a amasar, se le pone la harina, se prenden las paletas, igual que en el caso anterior, y se le agrega el agua. Y se empieza a amasar hasta que la harina pase valor mayor de 90 unidades Bradenberg. A ver si tengo el gráfico por acá abajo, acá está el gráfico, ¿no? Esto va a empezar, esto es minuto, y estos son unidades Bradenberg, son unidades propias del equipo, ¿no? Va a ir subiendo la fuerza de la harina al amasado, mientras más masa tengo, más fuerza va a tener que hacer la paleta, va a subir y va a pasar por arriba de las 500 unidades Bradenberg. Esto acá se llama tiempo de estabilización, siempre que está por arriba de la unidad de Bradenberg. En este caso, de 2 a 12 son 10 minutos que es estable al amasado. Si yo la sigo amasando, esa masa empieza el tiempo de relajación o decaimiento. Vuelve a cruzar la línea hacia abajo y se va a decaer y me va a ablandar la masa. Esto es importante para saber cuál es el tiempo óptimo del amasado, ¿no? Y se hace también por duplicado y la curva se haría un promedio de las dos. Acá sería el tiempo óptimo que rondaría los 5 minutos de amasado. ¿Se entendió, chicos? ¿Para qué se utiliza el Bradenberg? El farinograma, perdón. Profe, ahí me quedó una duda. O sea, que es para ver la absorción de agua de la masa, de la harina. Exactamente, absorción de agua y estabilidad de amasado. Bien, para esas dos cosas se utiliza. Sí, porque por ejemplo, si yo le pongo mucha agua a esto, si yo me pone el 54 y le puse el 60%, me va a hacer esta curva así. Me va a hacer una curva baja, porque no tiene fuerza. Si yo le pongo mucha agua, esta curva me va a quedar ahí y me va a caer más así. Quiere decir que está haciendo mucha fuerza en un momento y después cae bruscamente. Si yo tengo el agua óptima, si yo le pegué con el porcentaje de agua, me va a formar las líneas que yo tengo ahí. Me tiene que formar esta línea, ¿no? Esta acá. Toda esta línea acá me la tiene que formar. Y listo. Si es la cantidad de agua óptima. Esto, como le dije, chicos, para la cantidad de agua es prueba y error. Una vez que yo estoy bien con la cantidad de agua, lo que miro es la estabilidad. O sea, cuánto tiempo esta línea se mantiene por encima de las 500 unidades Bradenberg. Y después de acá para abajo es el tiempo de decaimiento. Y esto acá, hasta que pase, esto acá se denomina tiempo de desarrollo. Que la masa se está formando. Se llama. Y esto sabe preguntar qué significa cada uno. O más que nada, en esto han preguntado en qué técnica obtengo este gráfico. Y te ponen alveógrafo, farinograma, extensograma y... ahí no me sale el otro. Para determinar la actividad uriásica, te ponen 4 o 5 nombres, ¿no? Que solamente el farinograma es el verdadero. Por ahí te preguntan así, te ponen un gráfico en el examen y te dicen de qué método es. Por ejemplo, el de alveograma te ponen la figura del alveograma y te preguntan a qué método pertenece este gráfico, que es el alveograma, este es el farinograma. Están preguntando cosas así. Tiempo de desarrollo de la masa, bueno, ahí te va a explicar todo. Tiempo de aflojamiento, que es cuando pasa a los 500.
índice de tolerancia. Eso. Bueno, el límite de tolerancia, el valor es la diferencia expresada en unidades Bradenberg desde la parte superior de la curva, en el pico, o sea, en la parte más alta, hasta la parte superior de la curva 5 minutos después de haberse alcanzado el pico. Ese es el índice de tolerancia. Si esto acá está por arriba de las 500 unidades Bradenberg. Si eso decayó mucho, quiere decir que está mal. El valor debe ser bajo, o sea que debe ser prácticamente, una vez que alcanzó el pico, debe ser constante por 5 minutos y después empezar a caer lentamente, que es lo que hace el gráfico. Estabilidad de la masa. Se dice que es estable entre 450 y 510. Y ahí, bueno, usted tiene la técnica del farinograma acá en este link, en este realmente, de Bradenberg para que lo vean. Son videos interesantes, así que mírenlo, van a entender por ahí mucho mejor lo que es la técnica. Y el extensograma de Bradenberg, más o menos también el extensograma lo que hace es medir tenacidad y elasticidad. La diferencia con el alveograma, que el extensograma es mucho mejor para medir aditivo, ya que las harinas vienen muchos aditivos que vienen para mejorador de gluten, mejorador de fuerza, extensibilidad, elasticidad, a masa fácil. Vienen un montón de aditivos y lo que hace este extensograma es medir cómo actúan esos aditivos en la masa y es mucho más preciso que un alveograma para medir eso nada más, ¿no? O sea, también lo mismo, tiene una amasadora, se amasa, acá está la amasadora, se amasa, se sacan 2 chorizos de masa realmente, 2 bollos de masa, se sacan, se ponen en estos ganchos, acá especialmente, acá tiene una cámara de fermentado, se dejan ahí en la cámara durante distinto tiempo, 40 minutos, 90 minutos, 60 minutos, y luego se coloca acá en el extensógrafo, donde va a tirar una curva, también para medir elasticidad y tenacidad. Acá está la técnica. Para hacer el extensógrafo, es muy importante, si ustedes ven acá, que le piden y no superar la de unidades Bradenberg. O sea que tiene que tener hecho el farinograma. Siempre normalmente se hace el farinograma primero para determinar la cantidad de agua y luego con esa cantidad de agua que determino ahí, hago el alveograma o el extensograma. Siempre el orden es así. Farinograma, determino cantidad de agua. Y luego alveograma o extensograma. Bueno, acá tenemos los parámetros que voy a determinar. La fuerza aplicada para estirar la masa a velocidad constante, extensibilidad, L extensión en el punto óptimo de resistencia a la extensión, o sea, cuando más fuerza está haciendo la masa para no estirarse, y el área del extensograma. La relación fuerza aplicada sobre extensibilidad y el área determinada por la curva tiene mucha importancia. En una masa fluida, la relación F sobre E es baja, pero si es alta, la curva representará un tipo de masa firme. O sea que yo lo que estoy buscando es una masa firme realmente. El extensograma se ha demostrado útil para estimar la calidad de la harina, revelada de un modo especial por características físicas de la masa fermentada. Otra de las características es suficiente alcance para poner en manifiesto el efecto de mejoramientos químicos, bueno, mejorantes químicos, que eso es lo que le estaba explicando anteriormente. Bueno, eso sería todo, chicos, de estos 3 métodos. Son 3 métodos realmente importantes en lo que es la molienda de harina, que son métodos para evaluar la aptitud industrial del trigo. Otro análisis, que son no de menor importancia, pero sí que son diferentes a lo que son los reológicos. Los otros los 3 son reológicos, se denominan. Tenemos método de ceniza, que es para determinar minerales. Para determinación de minerales se hace una determinación de ceniza. ¿Cómo se hace? Se lleva harina, 3 gramos de harina, en este caso, el método, se pone en una cápsula especial
y se calcina a 920 grados durante 90 minutos. ¿Qué me va a hacer esto? Todo lo que es carbohidrato, almidón, fibra, todo eso que tiene en forma de carbohidrato, tiene esta forma, agua, carbón más agua, por eso se denomina carbohidrato, se va a calcinar. Me va a formar dióxido de carbono más agua en estado gaseoso. Y todos los minerales, como el sodio, bario, ¿qué otro mineral? Fósforo, perdón, fósforo era acá, potasio, no, fósforo, potasio, me van a quedar en forma de sales dentro de esas capsulitas. O sea que voy a determinar qué cantidad de mineral tengo todavía, qué cantidad de cenizas voy a obtener. Es importante, ya que las harinas, acá no está, pero en otro apunte están, las harinas se determinan por 3,0, 4,0. Realmente la harina se determina harina de primera, de segunda, medio, 0, 1,0, doble 0, 3,0 y 4,0. Estas son las determinaciones de la harina, siendo las más conocidas las 3,0 y 4,0, que son las comercial. Para poner si es de primera, segunda, tercera, de 1,0, 2,0, 3, 4,0, tiene que ver con la cantidad de cenizas. O sea que directamente me va a determinar la calidad de mi harina. Y esto es importante también porque es un método indirecto de determinar la blancura de mi harina. Y esto, anótenlo, porque es importante. El método de ceniza, aparte de determinar minerales en la harina, ceniza me determina la blancura. Es un método indirecto de determinar blancura. Mientras menos ceniza tenga, más blanca va a ser mi harina. Sí, sí, Jorge. Así que cuanto menos ceniza, más oscura va a ser. Más blanca, más blanca. Ah, más blanca. Cuanto menos ceniza, más Sí. blanca. Ahora sí. Menos ceniza, mayor blancura. Mayor ceniza, menor blancura. Y yo pensaba que la... A menor ceniza, ¿Cómo? a menor ceniza, mejor calidad de la harina. A menor A ceniza, menor mejor ceniza, calidad de mejor harina, calidad de- sí. Exactamente. Y la 3.0 y la 4.0, yo pensé que, que eran más refinadas, como que se le hacía una molienda extra, vamos a decir. Sí, pero también tiene que ver mucho con la calidad, porque si la molienda es deficiente, por más fina que sea la harina, por ejemplo, yo no me decí bien el grano, no lo llevé a 16, 16,5 de humedad, lo molí con 14, como venía, eso se me va a moler toda la cáscara del trigo, todo lo que sería la parte de salvado, del afrechillo, Sí, se me va a moler. Y eso es muy rico en minerales, por lo tanto me va a causar mucha ceniza. Y eso me va a oscurecer la harina. Por más fina que tenga, pero ajá, si yo hago mal la molienda, va a ser oscura. está bien, está bien. No tiene que nada, el granulado por ahí tiene que ver si la harina 4,0 es más refinada, un granulado menor, que la 3,0. Pero también tiene mucho que ver qué contenido de cenizas o minerales tiene realmente esa harina para determinar si es 3,0 o 4,0. Porque el Código Alimentario Argentino, que lo que evalúa todo eso, lo determina a la cantidad a la calidad de la harina por la cantidad de ceniza que tiene y no por la granulometría, Claro, está bien. ¿no? Tenés, creo que son 0,02 o 3 micrones para ser considerado harina. Si son más de 2 o 3 micrones, se consideran sémola. Tenés una granulometría que te dice cuál es, ¿no? Que se Claro, considera harina y que se considera sémola. Pero lo importante está en la cantidad de ceniza realmente. Molino experimental Buller. Acá tenemos. Este es un molino experimental Buller, chicos, es un molino más o menos que mide 2,5 metros de alto por 1,80 metros de ancho, y adentro tiene rodillo. Simula lo que sería el molino grande, ¿no? Esto me va a simular lo que sería mi molienda en el molino común. ¿Para qué utilizo esto? Para ver qué rinde me va a dar el trigo que yo voy a moler. Agarro trigo humedecido, saco 3, 4 kilos,
lo pongo en este molino y voy a obtener el porcentaje, perdón, voy a obtener el porcentaje de rendimiento. Se utiliza para eso nada más, para saber cuál es mi rendimiento. Y después de eso, cuando muela en el grande, comparo los dos a ver si fue correcto o no fue correcto mi medida, porque por ahí en el molino grande puedo tener algún desperfecto que me esté tirando un rendimiento mucho menor al deseado. ¿Se entiende? ¿Para qué se utiliza el buller? Acá dice, se trabaja con 3 kilos de harina y el rendimiento aproximadamente del 60% de extracción de harina. En un molino, la extracción de harina varía entre el 70 y el 75%. Gramo de trigo obtengo entre 70 y 75% de kilogramos, perdón, de harinas, mezclando las dos, las 3.0 y la 4.0. Los otros 30, 25 kilogramos de materia extraña, afrechillo y germen mugre que he sacado del trigo. Ese es el rendimiento normal de la harina. Acondicionamiento para molienda experimental. Bueno, ahí chico le va a decir todo cómo se condiciona el trigo. Léanlo. Es muy importante saber que es un proceso de augmentación, o sea, de humedecimiento, que se hace el trigo, que se lleva de 14 a 16% de humedad para poderlo moler mejor, ya que el trigo, tengo el tegumento o el afrechillo que después me va a quedar, esto es rígido. Si yo lo muelo a 14 es rígido. Si yo lo muelo a 16, 16 y medio, este afrechillo se me pone en forma gomosa, se me ablanda. Por lo tanto, en el primer rotor, que son rotores estriados del molino, ¿no? Tiene estría, son así los rotores, para realmente estar carlado. Me va a dejar el afrechillo prácticamente entero y me va a sacar el almidón de adentro sin romper el afrechillo para poderlo separar bien por zaranda después. Eso es lo que hace el proceso de aumentación en la molienda del trigo. Es muy importante que lo sepan. Todavía no dimos producción y cultivo, pero lo vamos a ver mejor en producción y cultivo a esto, pero por lo menos ya que lo nombramos acá, que vayan sabiendo para qué se utiliza el proceso de humectación. Porque se humedece, ¿no? Se humedece para poder sacar el afrechillo entero y sin romper. O sea que me mejora la calidad de la harina, porque voy a tener menos cenizas en mi harina después en el análisis. Fundamento, tener campo de aplicación. Bueno, ahí está todo el procedimiento, chico, el cálculo de todos los rodillos, no es necesario, sino que sepan nada más que para calcular el rendimiento de la harina. Falling number, el tiempo de caída, o acción de la alfa-milasa. Es muy importante este método, ya que me va a decir si el trigo se está brotando o no. Muy importante más que nada cuando vienen años calurosos y muy húmedos, de mucha lluvia. Porque yo tengo el trigo, el grano de trigo, y acá tengo el germen. Si está brotado, es fácil saber porque acá en el germen voy a ver las radículas, las primeras raíces que me están saliendo, que tengo el germen roto. Es muy chiquitito, chicos, pero apenas se nota que está saliendo las raíces. Pero esto es el proceso de brotación, esto ya es brotación. O sea, un proceso avanzado de la germinación. Realmente quiero ver si se me está germinando. El proceso de germinación empieza mucho antes en el trigo. O sea, cuando tengo el grano del trigo entero, tengo el germen libera una señal que me va a despedir, que me va a hacer a trabajar a enzimas denominadas alfa-milasa. Las alfa-milasas son enzimas que me van a cortar las cadenas de aminoácidos, perdón, las cadenas de almidón. Las cadenas de almidón son grandes cadenas de carbono, ¿no? Son larguísimas estas cadenas, a cadenas más simples de hasta 5, 6 carbonos, denominados azúcares. Son los azúcares. Va a empezar a formar el almidón, se va a transformar en azúcar. ¿Por qué en azúcar? Y porque la energía rápida que puede procesar cualquier célula, es como el cuerpo humano. Nosotros consumimos almidón, lo transformamos en azúcar y lo transformamos en energía. El grano hace lo mismo. Transforma el almidón de reserva en azúcar para transformarlo en energía de brotación. Este proceso de cortado de cadena comienza mucho antes que yo pueda ver el proceso de brotación ya externo. Lo que hace el falling number me mide la actividad de alfa-milasa, si está activada
o no está activada esta enzima. Si está muy activada esta enzima, quiere decir que ya se empezó el proceso de germinación, por lo tanto, mi harina es mala como panadera, porque no voy a tener almidón, ya no voy a poder formar esa red de almidón para atrapar el dióxido de carbono que me haga el pan redondito, perfecto, fermentado, lindo. Y si está muy activada. Si tiene una activación normal, está bien. Si está desactivada completamente, también es malo. ¿Por qué? Porque me va a quedar una harina, perdón, me va a quedar una harina donde no contenga azúcares, por lo tanto la levadura que le agregue no va a obtener los nutrientes para poder producir dióxido de carbono y tampoco me va a producir un pan muy lindo que digamos. Por eso siempre se busca una actividad de alfa-amilasa más o menos promedio. Ahora le explico cómo es el método para hacerlo. Ahí estamos. Tenemos acá el falling number, se denomina este aparato, número de caída, por eso se llama así. Ahora explico. Acá tenemos el trigo, tenemos que moler el trigo. Vamos a moler, no me acuerdo si 5 gramos de trigo, si no me acuerdo. Sí, molemos 300 gramos de trigo, pero vamos a necesitar 7 gramos nada más de trigo. Colocamos los 7 gramos de trigo dentro de este tubito que se ve ahí abajo, trigo molido. Se colocan 7 gramos, se le adicionan 25 mililitros de agua, se agita y se pone en este aparato acá. Esto acá es un baño María de 100 grados centígrados aproximadamente. Y acá tenemos este aparatito acá, que es un émbolo, que se engancha, y esto va a batir, va a subir y bajar. Me va a batir la harina mientras se cocina. Una vez que lo bate, suelta el émbolo este y empieza a caer levemente. Si la harina está muy degradada por la alfa-amilasa, ese número de caída va a ser bajo, va a ser de pocos segundos. Si la alfa-amilasa está inactiva completamente, ese número de caída va a ser muy alto, va a tardar mucho tiempo en caer. Eso es lo que se denomina falling number. Esto es por una propiedad del almidón. Nosotros ponemos el tubito con harina y agua, lo agitamos, cuando se cocina el almidón se gelatiniza, queda como una gelatina. Si esa gelatina está muy líquida, quiere decir que no tengo almidón, me va a caer rápido. Si está muy dura, me va a caer muy lentamente. Para eso se utiliza el falling number. Y eso me determina si el trigo se está brotando o germinando o no. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me van entendiendo? Sí, profe. Bueno. Acá tenemos, bueno, acá está el procedimiento, ¿no? Se muelen 300 gramos de harina, se pesan 7 gramos de harina, se pone en el tubo, se agrega agua 25 mililitros, se agita, se lleva al agitador, se deja agitando durante 60 segundos, se suelta y empieza a caer hasta los 190. Se suman los dos y me da 250, que es un número normal de falling number, 250 segundos. Acá está, interpretación de los resultados. El tiempo de caída no supera los 400 segundos e indica granos. A ver, acá. Uno de los más importantes factores de la calidad del grano en la fabricación de pan con su índice de maltosa, realmente bueno, porque la actividad de alfa-amilasa se transforma en maltosa. Mediante el falling number se determina la cantidad de alfa-amilasa de la muestra en función del tiempo de caída, cuando produce la gelificación de la harina. Por el agua comienza a trabajar la alfa-amilasa hidrolizando el almidón. Cuanto más pronto lo hidroliza, hay más alfa-amilasa y el tiempo de caída es menor. Por lo tanto, cuando la enzima alfa-amilasa está presente en una concentración demasiado elevada, el almidón será atacado por ella, resultando el pan de migas pegajoso. Si yo tengo, esto quiere decir el pan acá, me va a quedar todo cocinado por fuera y en el medio me va a quedar como crudo. Por más que lo cocine, en el medio me va a quedar crudo. Porque quiere decir que lo hice con harina brotada. Cuando más pronto se hidroliza y más alfa-amilasa el tiempo de caída no supera los 200 segundos e indica granos brotados. Por el contrario, cuando haya déficit enzimático,
el tiempo de caída será mayor a 400 segundos y el pan demasiado seco. O sea, se va a cocinar por más que lo quiera cocinar, no me va a quedar blandito, sino que me va a quedar siempre como pan tostado, digamos, si no tengo esa enzima activada. Una harina óptima es entre 240 y 280 segundos el tiempo de caída. ¿Estamos? Bueno, y acá tenemos los diferentes tipos según el fanning number. El de 60 segundos, 62 segundos, un minuto, que está muy brotado. Me queda un color marrón en el pan adentro. El color marrón se debe a las azúcares. Tiene mucho azúcar y el azúcar al calentarse se tosta de un color marrón, se carameliza. Por eso me queda ese color marrón. Me queda lo alveolo, o sea, las migas, me quedan muy desuniforme, grandes alveolos, y queda una consistencia totalmente fea el pan. El número 50 me queda un pan bien. Siempre se hace con un molde de pan de esta forma, para saber cómo sería la panificación, ¿no? Me queda bien formado el pan, con una buena cáscara, las migas prolijas, parejas, los alveolos de las migas también son parejos, y si tiene un fanning number muy alto, fíjense en que al carecer de azúcares libres, no se me pudo hinchar el pan porque la levadura no tenía alimento para producir dióxido de carbono. Por lo tanto, me queda un pan más chiquito y mucho más firme. ¿Estamos ahí con el fanning number? Listo. Salinity test, también un test que preguntan bastante, un test de sedimentación. Es para ver más o menos qué proteína y qué calidad de proteínas tiene el trigo. Consiste en formar una suspensión con 25 centímetros cúbicos de solución de ácido láctico, alcohol isopropílico y agua destilada, con 3,2 gramos de harina tamizada y 50 mililitros de agua destilada. Se agrega primero el agua destilada y 5 minutos después la solución de ácido láctico, alcohol isopropílico. Siempre agitando, se deja reposar 5 minutos y se lee el volumen de precipitado. El test de sedimentación refleja diferencia en la cantidad y calidad desde el punto de vista de cocción del pan y gluten del trigo. De ahí que surge que haya una medida preliminar a la resistencia de la cocción. Perdón. Bueno, este es el aparato que se utiliza. Lo único que hace esto es un vaivén, se mueve hacia atrás y hacia adelante continuamente, agitándome los tubitos acá para precipitar. Una vez que eso está pasado, se precipita y queda la relación de proteína. Comprensión de los resultados. Se mide el volumen de sedimentación formado expresado en mililitros. Esos tubos que ustedes ven ahí están graduados por mililitros. Una vez que termino la técnica, lo levanto y me va a marcar el volumen de precipitado, o sea, lo que me quedó abajo en la parte turbia. Se toma como resultado promedio 2 determinaciones, teniendo en cuenta que su diferencia no debe ser mayor, exceder 2 unidades. Si esta diferencia supera las 2 unidades, se descartan los resultados y se repite el análisis. Tiene relación directa con la absorción de agua. Cuando mayor agua absorba la proteína, menor será la densidad de la partícula hinchada y menor la velocidad de sedimentación. Un trigo va a dar un valor entre 40 y 50 mililitros o mayor. Este método dará una idea del tamaño del pan. Este valor está íntegramente relacionado con la fuerza de la harina. O sea que yo busco que me den un valor entre 40 y 50 mililitros para decir que esa harina es buena, que va a ser buena para hacer pan. Si me da menor, quiere decir que la harina va a ser mala. ¿Estamos? Y después acá todos ustedes tienen acá el proceso de panificación, no industrial, siempre. ¿Cómo se hace el pan? ¿Qué se necesita? Vamos a necesitar una amasadora, laminadora o moldeadora, cabina de fermentación, moldes y un horno. A la vez, agua, harina, levadura y sal. Acá te nombra todo cuál es el fundamento. El fundamento es la fermentación de las levaduras, del proceso de levadura en la harina. Esto hace que la levadura, a partir de azúcares preexistentes en la harina,
o sea, la maltosa normalmente, me forma dióxido de carbono y alcohol. Este dióxido de carbono va a hacer que el pan se me hinche y forme gases, que estos gases van a ser retenidos a través de las redes de gluten junto con el almidón. Y el alcohol que se me forma en ese momento, luego en el momento de la cocción se me va a liberar completamente, es muy poquito, así que se va a liberar. En el horno se produce dos procesos, horneado y terminado. ¿Cuál es la diferencia en uno y el otro? El horneado es cuando el pan ya está cocinado, pero todavía está blanco por fuera, que todavía no se ha terminado. El proceso de terminación es cuando se le da ese color doradito al pan. Eso es la terminación. El color dorado se debe a la cantidad de azúcares libres que tienen y la caramelización de las mismas, que me queda con ese color dorado, realmente. Ahí tienen todo, chicos, la explicación uno a otro, los equipos, el procedimiento, cálculos. A ver, cálculo acá, el volumen del pan. Esto es el volumen del pan. Se determina por desplazamiento de semilla de nabo, chía, nabo, chía, moa. Normalmente el volumen del pan, chicos, se pone en un recipiente con una determinada cantidad de semilla de nabo o semillas chiquititas. Se sumerge el pan. A sumergir el pan, utiliza el principio de Arquímedes, ¿no? Que siempre que si un cuerpo entra en un líquido, el líquido es desplazado, pero no puede ser líquido ya que el pan absorbería agua. Y no quiero que absorba agua, por lo tanto lo hago con semilla. Esto acá me va a provocar que eleve el volumen de la semilla. Y esto se determina el volumen del pan. El peso, relación, volumen-peso, que sería el volumen específico, color de la corteza, la textura del pan, el color de las migas, todo eso se mira. Para ver el color de las migas, todo esto, el pan no se corta en forma recta, sino que se corta en forma oblicua, porque así yo no destruyo las migas y las puedo ver mejor. Así se debería cortar el pan para ver. Bueno, el Código Alimentario Argentino. Y esto es lo que le decía yo de las harinas, chicos, que realmente lo que determina la harina son la cantidad de ceniza. Fíjense, la harina de segunda tiene 3% de ceniza, la de primera 2, la de medio 1,35 y así sucesivamente hasta la de 4,0 que tiene 0,492. Esta es absorción de agua, y el volumen mínimo del pan que tiene que formar está dado acá. ¿Entienden hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda, preguntas?